Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, estamos en la primera parte de esta. Vamos a ver diferentes temas relacionados al metabolismo y a las rutas metabólicas y a todo lo que es bioenergética, que luego utilizaremos estos conceptos para abordar el metabolismo de las diferentes biomoléculas como los lípidos o los hidratos de carbono. Bueno, el metabolismo es la suma de reacciones celulares. Básicamente tenemos que diferenciar dos tipos. Uno es el anabolismo, que se va a encargar van a ser todas las reacciones de síntesis, y otra va a ser el catabolismo, que va a estar relacionado a todas las, va a estar, como les decía, va a estar relacionado a todas las reacciones eh, de degradación, ¿sí? Que en general son todas de oxidación. Entonces ustedes pueden pensar que todas las reacciones químicas de anabolismo en general siempre van a ser reacciones de reducción, donde los compuestos se van reduciendo, o sea, van ganando electrones, y en el caso contrario, las reacciones catabólicas son reacciones donde los compuestos se van oxidando y van liberando energía. Por eso, generalmente para las reacciones, para todas las rutas metabólicas de tipo anabólicas, em, se necesita energía, como se los muestra acá, y en el caso de las rutas catabólicas me liberan energía. Ahí tendremos que ver cómo se libera esa energía y cómo es utilizada por la célula. Fíjense otro punto importante acá, que generalmente eh, los organismos consumen moléculas orgánicas de su alimento, y esas moléculas orgánicas se van a ir oxidando y liberando energía. Esa energía es utilizada para las reacciones del organismo eh, que necesitan biosíntesis. En el caso de que el organismo sea capaz de fotosintetizar compuestos de distinto origen y naturaleza, pueden llegar a formar metabolitos comunes, y a partir de un mismo compuesto pueden generarse sustancias muy diferentes. Bueno, esto es muy común en el metabolismo, que se llega a un mismo compuesto por diferentes rutas. Digamos, el caso del acetil-CoA, ¿sí? Que, por ejemplo, yo a este metabolito puedo llegar a partir de la oxidación de una molécula de glucosa, o puedo llegar a este metabolito por la oxidación de un lípido, o puedo llegar a este metabolito por la oxidación de un aminoácido. Entonces, es muy común que las rutas metabólicas eh, tienen entre sí compuestos que son comunes, y de hecho en muchos casos a las rutas metabólicas ingresan compuestos eh, que son comunes en diferentes pasos, y es una forma de ingresar a la ruta. También, a partir de un mismo compuesto, puede dar origen a, a diferentes rutas metabólicas, formando compuestos muy diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, puede ser que a partir de piruvato se forme oxalacetato, ¿sí? O puede ser que de piruvato se forme alanina, ¿sí? Em, Entonces, a partir de un mismo compuesto puede moverse hacia la formación de otros compuestos muy diferentes. Estos dos conceptos son importantes y ocurren a menudo en el metabolismo. Bueno, las rutas metabólicas son secuencias de reacciones.
Generalmente lo que ocurre es que una molécula se rompen o forman uno o dos enlaces covalentes y me forma un nuevo producto. A continuación, ese nuevo producto que se formó pasa a ser sustrato de la siguiente reacción. Y de esta manera eh, me forma toda la cadena de sustratos y productos, me forma la ruta metabólica. Los límites de esas rutas metabólicas en realidad se los damos nosotros para poder sistematizarlas y estudiarlas. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la glucólisis termina en el piruvato, ¿sí? Y después tengo que pensar en los destinos del piruvato. Pero en realidad es, digamos, una visión sistemática nuestra de cómo abordamos las diferentes rutas. Pero en realidad, digamos, los compuestos interaccionan entre sí en todas las células y entre todas las rutas. Bueno, un punto importante, eh, este tema tiene muchísima aplicación a otras materias que van a estudiar más adelante, como nutrición animal, como fisiología, etcétera. Pero para remarcar un punto interesante es que muchos, tanto herbicidas como insecticidas o fungicidas, casualmente actúan sobre alguna ruta metabólica. Por eso es muy interesante conocer estas rutas y en muchos casos hay algunos insecticidas o fungicidas que inclusive se los agrupa como inhibidores de la acetilcolinesterasa. O sea, están agrupados inclusive de acuerdo a la ruta metabólica sobre la que participan. Y es muy importante acá también conocer las rutas metabólicas, porque las rutas metabólicas, algunas son comunes a todas las células de todas las especies y hay otras que son específicas de algunas especies o de algunos grupos de organismos. Entonces, eso es importante tenerlo presente. La, la, en qué caso sobre qué ruta metabólica actúa y si esa ruta metabólica se encuentra en todos los organismos o está en algún organismo específicamente. Bueno, las rutas metabólicas pueden tener diferentes formas, ser lineales, que es en realidad la mayoría de las rutas metabólicas que vamos a estudiar son lineales, o sea, empiezan en un producto y terminan en otro. Hay algunas que son cíclicas, este es el caso del ciclo de Krebs, donde empiezan en un producto y terminan en el mismo. Eh, y existen otro tipo de rutas metabólicas que son en forma de espiral, o sea, que esta puede ser, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos. Fíjense que en este caso el producto final es tomado nuevamente como producto inicial, por lo tanto al final vuelve a pasar por todos los pasos metabólicos y nuevamente el producto de todos los pasos es sometido a toda una serie de reacciones nuevamente. Siempre se toma el producto final como paso inicial para el siguiente ciclo. Eso se denomina ruta en espiral y es muy común en la biosíntesis de ácidos grasos y en la oxidación de ácidos grasos que veremos más adelante. Bueno, en el caso de las rutas metabólicas, eh, lo que ocurre es que la energía se va liberando en pequeñas porciones. Como les decía anteriormente, generalmente eh, en cada reacción se rompen o forman uno o dos enlaces covalentes, razón por la cual generalmente cada paso, cada reacción no supera los 60 o como máximo valores alrededor de los 60 kJ por mol.
Eh, entonces, lo que ocurre es que la energía se va liberando en pequeños pasos, ¿sí? Hasta llegar al producto final. Fíjense en este caso que es la glucosa más el oxígeno que me libera dióxido de carbono y agua, ¿sí? Se va dando todo en pequeños pasos, nosotros los vamos a estudiar más adelante y me forman el producto final, que es diferente al caso de la combustión, por ejemplo, directa. O sea, yo puedo a partir de glucosa reaccionar en un solo paso. eh, la reacción de combustión oxida totalmente la glucosa a dióxido de carbono más agua. Como eso ocurre en un solo paso, la reacción es muy violenta y libera muchísima energía, que de hecho es la forma en la que nosotros obtenemos calor comúnmente, a partir de la oxidación a través del oxígeno por una reacción de combustión de la glucosa. Eso, eso es importante que lo tengan claro. En el caso de la célula, en realidad el proceso es el mismo, o sea, se termina oxidando completamente una glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Sin embargo, la diferencia está en que a nivel celular esto ocurre en pequeños pasos, mientras que digamos, cuando se ocurre la combustión directa se hace en un solo paso. Y la diferencia es, como les digo, la cantidad de energía que se libera en este caso, ¿sí? La célula no podría catalizar una reacción de oxidación en un solo paso porque liberaría tanta energía que destruiría la propia célula. Para la biosíntesis, o sea que sería el paso inverso de a partir de dióxido de carbono y agua para formar glucosa y liberar oxígeno, también se hace en pequeños pasos eh, donde también se van formando una o dos enlaces covalentes en cada reacción. Y el paso que sería de dióxido de carbono más agua para formar una molécula de glucosa, en un solo paso no existe, ¿sí? O sea, no hay posibilidades de que yo combine en un lugar X, digamos, dióxido de carbono y agua y los pueda obtener como producto de glucosa más oxígeno. Bueno, las rutas metabólicas generalmente tienen esta estructura donde yo tengo un producto que me forma B, luego B me forma C, C me forma D me forma y E me forma P, ¿sí? Em, Cada paso, fíjense que tiene una enzima, ¿sí? La enzima E1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En general, en las células, todas las rutas metabólicas están catalizadas por una enzima. O sea, siempre tiene que haber una enzima que me eh, transforme el producto A en B y B en C, etc. Como todas la ruta va a tener una enzima específica para cada reacción. Generalmente las rutas metabólicas se estudian desde el punto de las enzimas, ¿sí? O sea, para yo poder demostrar que existe una ruta determinada, debería tener la enzima para cada uno de los pasos. Debería estar la ruta presente para cada uno de los pasos. Y un punto importante es que digamos, estas rutas pueden estar en equilibrio, ¿sí? Y estas enzimas pueden ser reguladas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la regulación de digamos, las enzimas alostéricas que su actividad podía ser modulada por un activador o un inhibidor? Bueno, ese punto se va a volver muy importante casualmente en las rutas metabólicas, porque estas enzimas pueden activarse o desactivarse y de esa manera pueden hacer que la ruta metabólica avance o no.
Generalmente hay dos procesos que actúan sobre las rutas metabólicas en general. El primero es por inhibición por retroalimentación, donde cuando se acumula mucho producto final, que en este caso sería P, el mismo producto final actúa como un inhibidor alostérico de la enzima 1, o de la primera enzima. Puede ser de la primera enzima, de la segunda, no necesariamente tiene que ser la primera, ¿sí? Pero, en definitiva, el producto final inhibe alguna de las primeras enzimas de la ruta metabólica. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Si se me está acumulando el producto final, quiere decir que el organismo no necesita más el producto final porque se está acumulando. Entonces esa sería la señal para frenar la ruta y evitar que siga avanzando la formación de producto. De alguna manera la célula tiene que saber cómo economizar el uso de sus recursos. No tendría lógica que una célula forme un producto final que no se está utilizando, que encima a su vez se va a acumular y eso puede ser perjudicial para el funcionamiento celular. La otra forma es por activación anticipada. Cuando se empieza a acumular alguno de los primeros productos, de los primeros sustratos, activa en forma anticipada algunas de las enzimas que están hacia el final de la ruta metabólica y que tienen modulación alostérica. Otra forma común de regulación es la regulación por modificación covalente. En este caso, generalmente se da por fosforilación o desfosforilación de las enzimas, como lo habíamos visto cuando estudiamos el capítulo de enzimas. Entonces, al fosforilar la enzima, puede ser que se active o se desactive, pero esto lo que permite es que la proteína sinasa, que es la que es capaz de fosforilar varias proteínas, puede activar y desactivar varias enzimas a la vez. Ese es el proceso más interesante que tiene la regulación por modificación covalente. Y generalmente ocurre que la proteína sinasa, o sea, la que fosforila, tiene eh, puede medir alguna señal externa, en muchos casos mediada por una hormona. Por ejemplo, en algunos casos, cuando hay un ayuno prolongado, aumenta la concentración de glucagón y esa concentración de glucagón, que es una hormona, actúa, ¿sí?, sobre la proteína sinasa para activarla y que a su vez esta proteína active otras proteínas, ¿sí? Eh, entonces, es como que ahí permite la conexión porque acá hay un punto muy importante, que el organismo tiene que sensar lo que ocurre en el exterior para inducir a sus células los procesos metabólicos que le son necesarios. Cuando me refiero al exterior, me refiero a procesos externos como por ejemplo puede ser el ayuno o como puede ser la exposición al sol o como puede ser la exposición al frío que necesita aumentar la temperatura. Bueno, eh, generalmente actúan este tipo de enzimas o este tipo de regulación. Bueno, las principales rutas anabólicas que vamos a ver, por un lado va a estar la gluconeogénesis a partir de piruvato, que formamos glucosa. La síntesis de ácidos grasos también vamos a ver como ruta anabólica, la síntesis de aminoácidos, y vamos a hacer una relación con la síntesis de proteínas, que algo ya estuvieron viendo en biología y que van a retomar en genética.
La ruta del glioxalato también es otra ruta metabólica biosintética, anabólica. Y la ruta de las pentosas, que no, acá está, ¿sí? La ruta de las pentosas que también vamos a estar eh, estudiando en este curso. La ruta de la fotosíntesis, o sea, la síntesis de glucosa a partir de, de la radiación solar a través del ciclo de Calvin, lo van a estar viendo el año que viene en fisiología animal, perdón, fisiología vegetal. Bueno, las principales rutas catabólicas que vamos a abordar van a ser la glucólisis, ¿sí? La beta-oxidación de los ácidos grasos. Fíjense que eh, esto es lo que hablábamos hoy, de que confluyen en una molécula en común. La degradación de aminoácidos, ¿sí? Para formar generalmente compuestos que son parte del ciclo de Krebs. Bueno, esas van a ser las principales que abordaremos en detalle de rutas catabólicas. Bueno, un punto importante es la compartimentación, ¿sí? De lo que ocurre en las diferentes células y en los diferentes órganos relacionados al metabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado a la regulación de las rutas. En muchos casos se pueden eh, estar en rutas metabólicas que son opuestas, pueden estar en compartimentos diferentes y de esta manera poder ser reguladas. Por ejemplo, en el caso de la síntesis de ácidos grasos de novo se da en el citoplasma, mientras que la oxidación de los ácidos grasos se da en las mitocondrias. Entonces, estén en compartimentos diferentes, estén separados entre sí, uno va a estar en el citoplasma, otro está en la matriz mitocondrial, hace que la regulación de las rutas, sobre todo cuando son rutas opuestas, o sea, la síntesis de ácidos grasos es opuesta a la oxidación de ácidos grasos. Entonces, eh, esta, mm, esta esto permite, o sea, es muy interesante para cuando yo tengo rutas opuestas y que a su vez las tengo que regular, porque claramente no pueden estar activa a la vez una ruta biosintética o una ruta anabólica y la misma ruta catabólica estar activa al mismo tiempo. O sea, no se puede estar biosintetizando una molécula y oxidando al mismo tiempo. Entonces, eh, una forma de poder eh, superar este paso es a través de la separación física de las rutas metabólicas. Y esto ocurre eh, a menudo en las rutas. Cuando no ocurre esto, la regulación es más compleja. Que hoy, por ejemplo, hay el caso de la glucólisis, la gluconeogénesis, son dos rutas opuestas que están en el mismo lugar físico, o sea, están las dos están en el citoplasma. Cuando esto ocurre, hace que, como les decía, que la regulación sea más compleja. Entonces, los compartimentos pueden estar delimitados por membranas, es una forma de, de regulación. La compartimentación puede ser a nivel molecular también. Eso ocurre cuando yo tengo complejos multienzimáticos donde el sustrato de una reacción que se transforma el producto que forma pasa a ser el sustrato del siguiente, pero están todas las enzimas en una gran proteína oligomérica que es un complejo de varias enzimas donde eh, cada producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Esto también es una forma de
de que la ruta metabólica sea más eficiente y evite los problemas que le podría llegar a traer todo lo que es los efectos de la difusión de los metabolitos dentro de la matriz en la que se encuentra. Y otra forma importante que tienen es la compartimentación en forma de tejidos especializados. Esto ocurre también muy a menudo en los organismos, donde ciertos tejidos que forman órganos diferentes, como puede ser por ejemplo el hígado, como puede ser el sistema nervioso, etcétera, eh, tienen tejidos que son células que se especializan en algunas rutas metabólicas que están en unas células y en otras no. Eso también es muy común y sirve también como método de regulación. Un caso bastante sencillo es el caso de las cianobacterias, donde las cianobacterias tienen la capacidad de fijar nitrógeno y de fotosintetizar, pero no pueden estar en la misma célula ambas rutas metabólicas. Ya lo van a estudiar en microbiología por qué, fundamentalmente es por la nitrogenasa de los esterocistos que se inhibe con el oxígeno. Entonces, tienen que estar en células eh, separadas, razón por la cual tienen células especializadas que se llaman heterocisto y donde se da casualmente por separado. O sea, por un lado tengo células que pueden hacer la fotosíntesis y por el otro lado tengo células que pueden fijar nitrógeno, eh, Bueno, este es un punto importante. Las reacciones que son catalizadas por las diferentes enzimas dentro de las rutas metabólicas pueden estar en dos condiciones. Uno es que estén en equilibrio, ¿sí? Y la otra es que sean reacciones metabólicamente irreversibles, que son reacciones que están alejadas del equilibrio. O sea, básicamente pueden estar en equilibrio o fuera de equilibrio. En el caso de que las reacciones están en equilibrio, el delta G de reacción es cero, obviamente, como es para todas las reacciones en equilibrio, y eh, la reacción eh, sigue las leyes que ustedes venían estudiando en química general para un equilibrio químico. O sea, si aumenta la concentración de A, por ejemplo, la reacción se va a desplazar hacia la formación de C para contrarrestar esa perturbación del equilibrio, ¿sí? Si yo quito D, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de D. Bueno, de la misma manera, o sea, las reacciones que están en equilibrio en la célula y que están catalizadas por enzimas obedecen a la misma ley de acción de masas, ¿sí? Y a las perturbaciones al principio de Le Chatelier para las diferentes perturbaciones que pueden llegar a tener, que van a venir sobre todo de la mano, en el caso a nivel celular, de o aumenta los sustratos, ¿sí? O disminuyen los productos, ¿sí? Y siempre va a compensar la célula alcanzando el equilibrio. Pero hay algunas reacciones dentro de la célula que están alejadas del equilibrio, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que están alejadas del equilibrio? Que las concentraciones y de los productos y los reactivos, eh, el cociente de las concentraciones no es igual a la constante de equilibrio. Por lo tanto, recuerden ustedes que cuando la reacción no está en equilibrio siempre se mueve en un solo sentido. Por ejemplo, si yo tengo menos productos de los que yo tendría en el equilibrio, la reacción siempre va a estar, eh, se va a mover, ¿sí? O a desplazar hacia la formación de productos. Por eso siempre va, en este caso va en un solo sentido cuando está alejada del equilibrio. Puede ser al revés también. Entonces, el delta G de reacción, para el caso
de las reacciones que están fuera del equilibrio es igual a ¿qué? Al delta G de reacción en condiciones estándares más R por T por el logaritmo natural de las concentraciones de los productos y los reactivos, del cociente de los productos y los reactivos, donde generalmente la concentración de ellos se denomina Q, ¿sí? Que es el cociente de reacción. Generalmente las enzimas que están moduladas alostéricamente hacen que las reacciones estén alejadas del equilibrio. Entonces eso hace que las reacciones dentro de una ruta metabólica que están moduladas por enzimas alostéricas siempre se dan en un solo sentido y no en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque están alejadas del equilibrio, porque no pueden alcanzar casualmente el equilibrio, porque la enzima puede estar o activada o inhibida. Fíjense, la dirección de las reacciones cercanas al equilibrio puede controlarse mediante cambios de concentraciones tanto de sustrato como de producto. En contraste, el flujo a través de reacciones metabólicamente irreversibles se afecta en forma poco relativa por cambios de concentración de metabolitos. El flujo por estas reacciones se debe controlar modulado por la actividad enzimática. Esto es lo que charlábamos recién. Entonces, este es un punto importante. En una ruta metabólica es muy importante que nosotros identifiquemos estos dos tipos de reacciones, las que están en equilibrio y las que están alejadas del equilibrio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender cómo es la regulación de los ciclos o qué va a ocurrir con un compuesto, hacia dónde se va a mover de acuerdo a cómo es la regulación del ciclo. Bien, el adenosín trifosfato, esta molécula que les muestro acá, ya ustedes la vienen estudiando desde biología, han empezado a nombrarla. Es una molécula muy importante para para todo lo que es todas las rutas metabólicas, porque casualmente es una molécula que se acopla a muchas reacciones que son desfavorables desde el punto de vista energético. O sea, tienen un delta, o sea, un potencial de energía libre positivo, ¿sí? Razón por la cual son reacciones que no son espontáneas. Para, para lograr que estas reacciones que no son espontáneas eh, pasen a ser espontáneas, deben acoplarse generalmente a una hidrólisis de la molécula del ATP. En la molécula del ATP debemos diferenciar fundamentalmente los enlaces entre los grupos del fósforo, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo un enlace fosfoéster, ¿sí? Entre el azúcar y el ácido fosfórico, y luego tengo enlaces anhidros entre el alfa y beta fosfato, y entre el beta y el gamma fosfato tengo otro enlace anhidro. Recuerden que los enlaces anhidros eran enlaces más reactivos, porque casualmente el fósforo puede estabilizar mejor la carga, razón por la cual pueden hidrolizarse más fácilmente que en el caso de un enlace fosfoéster o de un éster propiamente dicho. Bueno, fíjense, esta es la reactividad de los diferentes grupos derivados de de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la reactividad va aumentando desde el grupo amida, le continúa el éster, el tioéster, el anhidro, ¿sí? Con otro ácido y finalmente el más reactivo de todos, que era el cloruro de ácido. En este caso la reactividad va aumentando porque fundamentalmente
esta mayor reactividad se da a la capacidad que tiene el grupo saliente, ¿sí? El grupo que es sustituido, de poder estabilizar la carga negativa. Razón por la cual el más reactivo de todo es el cloruro de ácido. Fíjense que le continúa el enlace anhidro, luego el tioéster, que es más reactivo que el éster, ¿sí? Y el último de todos, que sería el enlace amida, o el grupo amida. Entonces, en el caso del ATP, lo que ocurre es que ese enlace anhidro es similar, digamos, digamos, en las reacciones biológicas generalmente no hay cloruros de ácido, ¿sí? El que generalmente actúa con una lógica similar es el grupo fosfato, ¿sí? Que casualmente está presente en el adenosintrifosfato. ¿Y por qué es muy reactivo? Porque casualmente es lo que yo les decía anteriormente, puede estabilizar muy bien la carga, y eso se da porque fíjense, cuando se libera el grupo fosfato, ¿sí? ¿Qué ocurre? El grupo fosfato tiene resonancia en sus orbitales, por lo tanto puede formar tres estructuras resonantes con el oxígeno, razón por la cual en realidad forma este híbrido de resonancia con una carga negativa en cada uno de sus átomos de oxígeno. Esa capacidad de poder estabilizar las cargas hace que el grupo fosfato sea un buen grupo saliente, y de hecho esa es lo que le da la reactividad, en este caso al adenosintrifosfato. Y el fosfato es la molécula que generalmente actúa o participa en muchas reacciones metabólicas a nivel biológico, ¿sí? Entonces, la gran capacidad que tiene, la gran reactividad que tiene el ATP, y la razón por la cual puede acoplarse a otras reacciones para lograr que una reacción que no era espontánea, a través del acople de esas dos reacciones, lograr que las reacciones acopladas sí sean espontáneas. Gran parte de la explicación está dada en la reactividad de los grupos fosfatos, y, por qué, digamos, por qué son tan reactivos. Bueno, porque se pueden romper, porque digamos, al romperse ese enlace se me forma una estructura que es estable. O sea, siempre la lógica en la termodinámica es que un estado inestable le tiene que, si yo tengo a continuación un estado más estable, el, el fenómeno físico-químico se va a mover hacia el estado más estable. Como el grupo fosfato tiene esta capacidad de formar este híbrido de resonancia, puede formar una estructura estable y por lo tanto un buen grupo saliente. Entonces, la energía, ¿sí?, del ATP va a estar dada por la repulsión electrostática entre los átomos de oxígeno con carga negativa. Eso es un poco lo que veíamos recién, ¿sí? Eso sumado a la estabilidad por resonancia del grupo fosfato. Otro punto importante es que los productos de la hidrólisis, o sea, tanto el adenosin difosfato como el fósforo inorgánico y el adenosin monofosfato, se solvatan mejor que el ATP, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la energía de solvatación que hace que sea el proceso se mueva hacia la formación de la hidrólisis. O sea, la hidrólisis se vea favorecida por el proceso de solvatación. Y bueno, y finalmente los productos de la hidrólisis son más estables. Está relacionado a lo que veíamos en la diapositiva anterior de
la estabilidad, por ejemplo, de los grupos fosfato por sus estados de resonancia. Generalmente el ATP funciona de esta manera, o sea, cuando yo tengo la reacción directa, en este caso fíjense que tengo X más Y para formar el enlace, ¿sí?, covalente XY, lo que ocurre es que generalmente el adenosín trifosfato le cede el grupo fosfato a uno de los productos para formar un enlace sustrato-fosfato, y a continuación el enlace sustrato-fosfato reacciona con el otro producto, con el otro sustrato, perdón, para poder liberar el fósforo y formar el enlace sustrato-sustrato, digamos, que me da origen al nuevo producto. Eso es muy común, y lo que ocurre es que, digamos, esta es la razón por la cual el ATP, cuando acopla la reacción, permite que la reacción sea espontánea. Mira, aquí lo vamos a explicar con una molécula específicamente. Fíjense, en el caso del glutamato, ¿sí?, me forma glutamina, la amida derivada, a partir de la sustitución del oxígeno por el grupo amino, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera sustituir directamente el grupo amino por el grupo oxígeno, ¿sí?, esa reacción sería es desfavorable desde el punto de vista energético. Entonces, de hecho, fíjense que la reacción directa del glutamato más amonio para formar glutamina tiene un delta G de 14 kJ por mol, razón por la cual la reacción no es espontánea. Esto está dado porque, fundamentalmente, fíjense que este átomo de oxígeno cargado negativamente sería un grupo, sería una estructura química que no es capaz de estabilizar su carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, la reacción no se ve favorecida. Ahora, ¿qué es lo que permite el acople con la hidrólisis del ATP? Fíjense que cuando se hidroliza el ATP, ¿sí?, se sustituye el átomo de oxígeno por un grupo fosfato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El grupo fosfato es un buen grupo saliente, o sea, puede estabilizar bien la carga negativa por el efecto de resonancia que veíamos anteriormente. Entonces, ahí sí, el grupo amino funciona como un nucleófilo, ataca el carbono carbonílico, se mueven un par de electrones del enlace carbono-oxígeno hacia el fosfato y se libera el fosfato como fósforo inorgánico porque puede estabilizar la carga. Y ahí queda reemplazado el grupo, o sea, el átomo de oxígeno cargado negativamente queda reemplazado por el grupo amino, ¿sí? Esta es la forma en que actúa químicamente, y la explicación, digamos, en muchos casos ocurre de la misma manera. Este es un ejemplo, pero ocurre para muchas moléculas con la misma lógica. Pero es la explicación al fenómeno químico por el cual se acopla la hidrólisis del ATP a la biosíntesis de una nueva molécula. Esto es importante que lo comprendan, porque cuando veamos el metabolismo de las diferentes biomoléculas, vamos a ver que en muchos casos, por ejemplo, para la síntesis de glucosa necesito ATP. O sea, es común que digamos así. O para la biosíntesis de ácido graso voy a necesitar ATP. Bueno, ¿por qué voy a necesitar ATP? Porque muchas de las reacciones eh, son desfavorables desde el punto de vista energético y deben acoplar. Y la explicación química a cómo actúa es la que estamos viendo. Dice, la capacidad de un compuesto fosforilado para transferir su o sus grupos fosforilos se llama potencial de transferencia del grupo fosforilo, ¿sí? Entonces, ese potencial, si yo tengo un compuesto que tiene mayor potencial de transferencia, se lo va a transferir a otro aceptor de ese grupo fosforilo, ¿sí? En general, fíjense que dice los fosfoésteres son malos donadores de grupo fosforilo. Entonces, por ejemplo, hay el grupo fosforilo, cuando me forma un fosfoéster, como por ejemplo la
La glucosa 6-fosfato, por dar un ejemplo, es un mal donador del grupo fosfato, por lo tanto difícilmente vaya a fosforilar a otros compuestos. Si es el caso de, por ejemplo, el fosfonolpiruvato, ya vamos a ver por qué, tiene una gran capacidad de transferencia al grupo fosfato, o la fosfocreatina, que tiene un elevado potencial de transferencia al grupo fosforilo, y pueden lograr sintetizar ATP, ¿sí? Y como les decía, los fosforoésteres, fíjense que en el caso del ATP eran fosfoanhidro, el fosfoéster está por debajo en su potencial de transferencia al grupo fosforilo, por lo tanto no pueden, generalmente no transfieren ese grupo fosforilo a moléculas como el ATP. En el caso de la producción de ATP por transferencia del grupo fosforilo y puntualmente el fosfonolpiruvato, eh, digamos, en este caso lo que hace es se transfiere el grupo fosforilo, ¿sí?, al adenosin difosfato para formar adenosin trifosfato. Hay una transferencia del grupo fosforilo. La explicación de la gran energía de transferencia de este grupo fosforilo bien explicada porque el grupo fosfato está de alguna manera trabando la estructura del enolpiruvato, que el enolpiruvato rápidamente y de manera espontánea forma el tautómero ceto, que sería el piruvato. Entonces, como el grupo fosfato está trabando o impidiendo esa reacción que es espontánea, eso le da una alta energía de potencial de transferencia al grupo fosforilo que me permite acoplarlo a la síntesis de ATP. Bueno, fíjense cómo es la transferencia del grupo nucleotidilo. Esto es muy interesante para ver otro caso de cómo actúa químicamente el adenosin trifosfato cuando se acopla a una reacción. Este es el adenosin trifosfato. Tengo todos los fosfatos formando los enlaces anhidros. Fíjense que en este caso el acetato actúa como un nucleófilo atacando al fósforo que está cargado positivamente porque es menos electronegativo que los oxígenos con los que está enlazado. El difosfato o el pirofosfato puede estabilizar bien la carga, por lo tanto se mueven un par de electrones hacia el pirofosfato, se libera pirofosfato y se forma un enlace anhidro, en este caso, entre el acetato y eh, el adenosin monofosfato, que sería, ¿sí? Que este es el intermedio, lo que denomina acá acetilo adenilato, ¿sí? Es un enlace anhidro entre el adenosin monofosfato y el grupo acetato. Ahora ese enlace, ahora a partir de ese compuesto intermedio, fíjense que como esto también es un enlace anhidro, puede ser atacado por, en este caso, el par de electrones no enlazante de la coenzima A y formar un éster derivado. O sea, lo que ocurre acá es que hay una sustitución, se libera el adenosin monofosfato porque nuevamente el grupo fosfato puede estabilizar la carga, se libera el adenosin monofosfato, fíjense cómo se mueven un par de electrones, ¿sí?, desde el átomo, desde el enlace carbono-oxígeno hacia el grupo fosfato para formarme el adenosin monofosfato, y me libera el grupo acetilo unido a la coenzima A formando un tioéster, en este caso la acetilcoenzima A. Entonces, si yo hubiese querido hacer, porque para que, digamos, para que no se me pierdan, eh, si yo hubiese querido pasar en un solo paso desde acetato, que es esta molécula que está acá arriba, que reaccione directamente con la acetilcoenzima A, perdón, con la coenzima A para formar acetilcoenzima A en un solo paso, eso no hubiese ocurrido, ¿sí? Porque si hubiese reaccionado directamente la coenzima A, fíjense que la coenzima A hubiese tenido que atacar, ¿sí?, el carbono carbonílico
Y acá, este oxígeno con carga negativa es un mal grupo saliente porque no puede estabilizar de ninguna manera una carga negativa más, ¿sí? Sería similar a pensar que se va a liberar un oxígeno -2, y esa molécula, ese grupo químico, si ocurriría, sería extremadamente reactivo, ¿sí? Entonces, como eso no puede ocurrir porque el oxígeno no puede estabilizar las cargas, supónganse que se mueve este par de electrones del enlace carbono-oxígeno, se mueve hacia el átomo de oxígeno, ese átomo de oxígeno no puede estabilizar las cargas. Razón por la cual sí puede estabilizar las cargas cuando se forma previamente un enlace anhidro entre el adenosín monofosfato y el acetato, ¿sí? Y a continuación sí hay fíjense que ahora sí ataca la coenzima, ataca el carbono carbonílico y se libera el adenosín monofosfato, ¿sí? O sea que es muy importante siempre tener en cuenta la sustitución química y que el grupo saliente básicamente, o una de las generalidades más importantes que debe cumplir, es poder estabilizar la carga. Si no puede estabilizar la carga, que es equivalente a que el grupo saliente sea muy reactivo, la reacción generalmente no es espontánea. Bueno, esto es muy común que lo veamos cuando veamos el metabolismo de los ácidos grasos como activación de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, bueno, para activarse el ácido graso tiene que formar la acilcoenzima A derivada, ¿tá? Entonces digo, bueno, pero para ese proceso necesito ATP. Es importante que cuando lo veamos recuerden a qué obedece digamos, ese principio.